Sin lugar a dudas, vivimos tiempos cruciales. Estamos apenas a un mes de un evento importantísimo que va a tener lugar aquí en los Estados Unidos y que va a afectar no solamente a esta nación, pero también a muchas naciones en el mundo entero. Así que surge una pregunta: nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, entendemos y vemos el ejemplo de Daniel. Daniel participó de un gobierno, primeramente con el gobierno babilonio. Allí él fue jefe de aquellos que revelaban los secretos al rey Nabucodonosor. En este caso llegó a ser también una especie de primer ministro en los días en que el imperio medo-persa pues derribó al imperio babilonio. Y vemos ejemplos, por ejemplo José también estuvo en Egipto. Él fue allí segundo señor de Egipto, pero vemos que en todos los casos ellos fueron usados por Dios para sus propósitos. Y contra lo que muchos piensan, pues verdaderamente fueron usados como vasos de honra, estando en posiciones que se pueden llamar donde estaban participando del gobierno. En este caso no estamos hablando de que nosotros debamos estar participando del gobierno o no, sino en esta noche hemos querido preguntarnos si nosotros como cristianos deberíamos participar de las elecciones. Estas son unas elecciones cruciales, muy diferentes de las otras, o de todas las que podamos haber participado anteriormente o no. ¿Por qué? Porque en primer lugar sabemos que hemos entrado al periodo de tiempo en que la maldad se ha aumentado a niveles verdaderamente asombrosos, aunque no son asombrosos porque Romanos 1 describe el carácter o cómo el mundo ha caído en esta maldad desde el inicio. Pero esto ahora ha tomado un carisma diferente por cuanto estamos a punto de entrar en un periodo diferente para el mundo que va a cambiar toda la manera en que, o que el mundo conoce como una manera normal de vivir. Aquí se dirimen dos cosas. En primer lugar, hay un candidato que tiene una posición a favor del crimen, del aborto, de la agenda que este candidato lleva, que es el candidato, el señor Biden, pues es una agenda totalmente en contra de todo lo que representa o todo lo que es o todo lo que Dios establece en su palabra. Por ejemplo, Dios llama el matar a un bebé en el vientre de su madre un crimen. No hay ninguna diferencia entre matar a un ser humano y matar a un bebé en el vientre de su madre. Parte de la agenda que también defiende el candidato que se opone al actual presidente es la agenda del matrimonio homosexual. Todos sabemos cómo los cristianos pues sufrimos durante el gobierno anterior, el gobierno bajo los días de Barack Obama, cuando se nos impuso o se impuso en una agenda homosexual y comenzó a destaparse los matrimonios homosexuales, pero además se implantó un temor, había un temor grande al punto de que una pareja de homosexuales llegaron a una tienda donde se hacían tortas o cakes y pidieron pues que se les vendiese una, pero no dijeron que eran simplemente unos consumidores como cualquiera, lo cual le hubieran vendido los hermanos porque eran cristianos los dueños del local, pero no dijeron que era precisamente para su matrimonio gay.
Obviamente esto trajo como consecuencia que los hermanos, los dueños del local, se negaran a venderle la torta. Y déjeme decirle que fueron perseguidos grandemente al punto que perdieron sus negocios, perdieron su negocio, perdieron todo. El negocio con el cual sostenían su familia. Fueron afectados. Ya se estaba llegando al punto de implantar baños mixtos en las escuelas, de tal manera que un niño que se sintiera hembra podía ir al baño de las hembras y viceversa. Y solamente el mencionar la palabra homosexual, ya hoy vemos como por ejemplo en las redes sociales prácticamente nos prohíben decir cualquier cosa que ellos consideren condenatoria, lo que ellos llaman la violencia de género. Y todo esto es exactamente lo que trae la agenda liberal, la agenda esta que defiende el señor Biden. ¿Deberíamos votar por un partido político? Absolutamente no. No votamos por un partido político. Pudiéramos votar, o debemos votar, debemos ser la sal de la tierra. Debemos aprovechar la oportunidad que tenemos de vivir en una democracia y presentar nuestra defensa, exponer nuestra defensa del Evangelio del Señor. Dios nos usa de diversas maneras. Cuando estamos en nuestros trabajos, allí nosotros exponemos la palabra del Señor cuando tenemos la oportunidad. Y somos testimonio donde trabajamos, donde nos movemos, de que somos hijos de Dios y afectamos a las personas que están alrededor de nosotros. De esta manera, esta elección es crucial. Pudiéramos estar a punto de ver la victoria de un partido que traería una desgracia para esta nación. Una desgracia total, y cuando me hablo de desgracia, hablo de los principios bíblicos serían puestos a prueba verdaderamente. Lo más triste es que hay personas que dicen ser cristianos y van a votar precisamente por esta agenda que se opone totalmente a los principios de Dios. Una agenda que además intenta eliminar todo lo que los principios bíblicos dicen. La Biblia dice allí en Efesios capítulo 5 y en el verso 11 que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos. Y yo me pregunto, ¿cómo una persona cristiana que ejerce su derecho al voto, porque es un derecho que tiene cada persona, el derecho a votar, el derecho a decir no al crimen del aborto, el derecho a darle la oportunidad a un niño, el derecho que Dios le da a nacer, la oportunidad de que nuestros hijos sean enseñados en las escuelas, no por una agenda que ponga en primer lugar el matrimonio homosexual, o que ponga principios, o que se le enseñe a los niños en las escuelas que tienen la oportunidad de elegir si es un varón, una hembra, o un varón igual que él, y hacerle ver como que no hay nada malo en eso. Eso está sucediendo en las escuelas, hermanos. Y todo esto pudiera empeorarse muchísimo más, porque de ganar este señor, el señor Biden, las elecciones, podríamos ver un aumento de la maldad extrema. Sabemos que nadie va a detener lo que va a ocurrir y que Dios tiene todo bajo su control, pero ¿cómo nos presentaremos ante Él si tuvimos la oportunidad de apostar por Él, de defender los principios cristianos, haciendo uso de nuestro derecho en las urnas, de decirle delante de todos, nosotros no votamos por ningún candidato, nosotros votamos por aquel que representa o que defiende los principios de las Escrituras? Existe un Dios sobre todas las cosas. Las iglesias están siendo cerradas, mientras hay lugares, ahí hasta los bares abiertos, aún no se le permiten a las iglesias abrir. ¿Por qué? Esto es claramente un intento de oponerse realmente a que se siga enseñando al pueblo, a que las personas se sigan congregando y se siga expresando
La palabra de Dios se sigue enseñando de cierta manera. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Sencillamente pensamos quedarnos en nuestras casas mientras hay millones y millones de personas que van a salir a votar contra los principios de Dios, y nosotros, sabiendo hacer lo bueno, haremos lo malo, nos quedaremos sentados ignorando que debemos siempre hacer las obras que tenemos a la mano, que Dios ha puesto de antemano para que las hagamos. Tenemos la oportunidad de votar, tenemos la oportunidad de expresar todo lo que creemos en favor de Dios, y nos quedaremos sentados en nuestras casas. Yo sé que hay muchas personas enseñando que el cristiano no debe votar, pero yo realmente me opongo a eso. Si fueran dos personas o dos candidatos que tuvieran un mismo pensamiento, uno defiende el matrimonio homosexual y el otro defiende el homosexualismo, yo particularmente no votaría por ninguno, no estaría interesado en votar. Si fuera un problema de visión, sencillamente no votaría, no perdería mi tiempo en ir a votar a unas elecciones así. Pero lo que está en juego es exactamente que pudiéramos estar a las puertas de los eventos concadenados, los cuales irremediablemente van a venir, pero nosotros estaríamos poniendo nuestro granito de arena para que se apresure. ¿Y qué pasa con esto? Tal vez Dios quiere, o Dios permite, o Dios espera que nosotros caminemos en obediencia a Él y tengamos el derecho, o hacemos uso del derecho del voto que nos ha sido negado. Por ejemplo, yo nací en un país comunista. Viví 34 años en ese país. Yo nunca en mi vida voté. ¿Por qué no voté? Porque allí no había nada que votar. En primer lugar, era una votación piramidal, pero además se votaban por candidatos similares, todos eran los mismos. Pero aquí, en esta nación, donde está el juego, el futuro de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos, nuestra manera de vivir, donde se quiere eliminar, se quiere subir los impuestos para que las corporaciones se vayan de esta nación, para que la economía de Estados Unidos cese, para que se abran las fronteras abiertamente. Y no hay nada contra que los emigrantes legales vengan, pero sí el propósito de ellos es hacer caer a los Estados Unidos para traer un nuevo orden mundial. Nosotros nos quedaremos en casa tranquilamente, estaremos tranquilos ante Dios sabiendo que pudimos hacer algo en su favor. Dios decidirá quién, si ese es el momento de que suceda lo que las Escrituras dicen, porque esto va a suceder irremediablemente, pero nosotros estamos tranquilos que hicimos lo que debíamos hacer. Pero si nosotros exhortamos al pueblo a no votar, entonces estaríamos haciéndonos participantes, y eso es en realidad lo que beneficiaría a los enemigos de Dios, porque todos ellos tienen una cosa en común: odian a Dios. Es por eso lo difícil o lo imposible de que un cristiano pueda votar por ese tipo de agenda, una agenda liberal, una agenda socialista, una agenda enemiga de Dios, en todo sentido. Una agenda que intenta eliminar la policía, al punto de que estamos viendo todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, los incendios, cómo están saqueando, usando organizaciones que fueron creadas. Y aunque el señor Biden haya dicho que Antifa es una idea, no es una idea, es un hecho que están quemando, que están destruyendo, que están aterrorizando a las poblaciones donde están, que se han convertido prácticamente en lugares de guerra, esos lugares destruidos totalmente por el anarquismo que está reinando allí. ¿Queremos que eso ocurra en nuestro entorno? Mire, si Dios quiere que ocurra, va a ocurrir. Pero nosotros debemos sentirnos en paz con Dios y hacer uso del derecho que tenemos, de la oportunidad que tenemos en este país, de poder decir: nosotros depositamos nuestro voto no en favor de un candidato, no en favor de una idea política, sino en favor de los principios cristianos. No al aborto, no al matrimonio homosexual,
no al anarquismo, no a la rebeldía contra las autoridades que han sido establecidas por Dios, porque eso que está ocurriendo en todos estos lugares es una rebeldía, es una conspiración para oponerse a las autoridades que Dios ha puesto, porque los presidentes han sido puestos por Dios y permitidos por Dios, de cierta manera. Entonces, el hacer ese tipo de actos de rebeldía, el oponerse a lo que se está estableciendo, pues es oponerse a la voluntad de Dios. Prácticamente el mencionar el nombre de Dios es difícil. Estas personas ni siquiera quieren saber del nombre de Dios. ¿Queremos ese tipo de gobierno para nuestros hijos? Queremos exactamente que eso sea lo que ocurra en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos. Adquirimos mayor responsabilidad cuando debemos entender que si Estados Unidos cae tal y como ellos están proyectando, porque ese es el propósito, hacer caer a los Estados Unidos para luego traer un nuevo orden mundial, porque si Estados Unidos cae, si la economía de esta nación se descalabra, si la primera potencia del mundo deja de ser y se envuelve en una probable, porque pudiera ocurrir, una confrontación cívica por la división tan grande que hay en esta nación, por los intereses que están detrás de estos perversos que intentan establecer un nuevo orden mundial y que han secuestrado al Partido Demócrata, que ya no es un partido, ya no es una opción, es sencillamente un partido socialista secuestrado por una ideología comunista, por una ideología que intenta traer ese nuevo orden mundial y claramente movidos por lo que es los poderosos, que son los que mueven y los que soportan con sus billones de dólares este tipo de agenda que nos intentan imponer. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pudiera ocurrir, en primer lugar, recuerden, los jueces que están ahora en la Corte Suprema. Recientemente ha muerto una juez liberal, una juez que estuvo allí muchísimos años. Y las personas se sintieron porque ella murió, pero recuerden, ella siempre estuvo a favor del aborto. Ella estuvo de acuerdo en que se mataran a millones de bebés. Recuerden, ella estuvo a favor del matrimonio homosexual, algo que es ofensivo a Dios. Sodoma y Gomorra fueron puestos de ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Esta jueza estuvo a favor del feminismo. Dios aborrece el feminismo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden y Dios ama a la familia. El feminismo no ama a la familia. Ellos llaman el derecho a la mujer, el derecho de la mujer de abortar, de decidir qué hacer con su cuerpo. Eso no es un derecho. El matar a un bebé no es un derecho. Lo que está dentro de su vientre no es su propia vida, es una vida ajena a ella, que está en su vientre. Y ella simplemente podrá tener el derecho a hacerse una cirugía si quiere, o a cambiar su apariencia, pero no tiene derecho a matar al bebé que tiene en su vientre. Eso se llama asesinato. Eso se llama crimen, en todas las palabras. Y tan homicida fue Caín como ellas. No estamos condenando con esto a nadie. Quien se arrepiente, Dios le perdona. Pero nosotros no nos vamos a quedar en casa de brazos cruzados mientras se nos intenta imponer esa agenda. Ellos piensan traer muchos más jueces a la Corte Suprema para restarle poder a estos jueces conservadores que ahora son mayoría y que están en contra del aborto, que están en contra del matrimonio homosexual. Y los planes son traer muchos más jueces liberales a favor de todo esto que Dios aborrece para establecer su propio sistema. Ellos intentan acusarnos a nosotros porque predicamos el Evangelio y decimos que Dios estableció un hombre y una mujer para que ellos procreasen, y que Dios nunca creó a dos hombres, porque dos hombres no pueden producir frutos entre sí.
Simplemente Dios creó un hombre y una mujer. Pues ellos nos acusan de que nosotros estamos promoviendo el odio, porque no aceptamos a las personas estas que nacen de esa manera. La verdad es que ningún homosexual nace. Ninguno. Absolutamente ninguno. Como no nacen los borrachos, como no nacen los criminales. Sencillamente, el homosexualismo no es una condición con la cual se nace. Es una decisión que se toma. El homosexualismo no es algo que puede curarse con medicinas. Es un problema espiritual. Es un acto de rebeldía. Y es algo que va ganando lugar. Mire, cuando los ángeles llegaron a Sodoma y a Gomorra, recuerden esto, ellos llegaron allí a casa de Lot, llegaron en forma humana. Y mire que todos los hombres, desde el más joven hasta el más viejo, se pusieron delante de la casa de Lot porque querían violar a los ángeles. Así que note que Sodoma y Gomorra, siendo una ciudad comercial, una ciudad de negocio, una ciudad próspera, allí comenzaron a haber ciertas prácticas que llegaron a contaminar a toda la ciudad. Y no porque fuera una epidemia, sino porque es un pecado en el cual interactúan carne y sangre, y detrás de todo eso se mueven demonios. Entonces simplemente no se quedan tranquilos, ellos van ganando terreno y terreno y terreno, hasta llegar un momento en que, como usted ve en Sodoma y Gomorra, mira lo que hubo. Dios tuvo que destruir las ciudades, ambas ciudades, Sodoma y Gomorra, y también las ciudades vecinas, por fuego. Entonces, otra vez surge la pregunta: ¿deberemos quedarnos en nuestras casas tranquilamente mientras todo esto ocurre? ¿Deberemos quedarnos callados? ¿Debemos ser indiferentes a todo esto que está ocurriendo? ¿Cuántos padres están sufriendo porque sus hijos se han hecho homosexuales? Y todo esto no comenzó a ser influenciado en gran manera durante el gobierno anterior, donde se empezó a estimular este tipo de conducta, donde se empezó a estimular la violencia, porque Antifa y Black Lives Matter nacieron bajo el gobierno de Barack Obama. Y son los que están creando todo este caos. Así que detrás de todo esto hay una agenda y hay un plan. Y es nuestra responsabilidad hacer uso del derecho que nos da Dios y que tenemos en esta nación, porque vivimos en una democracia que no existe en Cuba, que no existe en ciertos lugares, en muchísimos lugares. Así que creemos ciertamente que como cristianos sí tenemos el derecho a votar a favor de la vida, a votar a favor de Dios, a votar a favor de lo que Dios ama y a votar en contra de los enemigos de Dios. Si usted dice ser cristiano y va a votar a favor de aquella agenda que se opone a Dios frontalmente, al punto que hay personas allí que odian totalmente, que no quieren saber nada del nombre de Dios, y que hay toda una agenda macabra que va a concluir trayendo a la gobernante mundial, al anticristo, y toda la persecución y muerte que va a haber. Y estos son los preámbulos. Y si usted va a votar a favor de esa agenda, permítame decirle, examínese. Usted debería examinarse y entender que el que ama a Dios hace su voluntad. Usted no puede sentarse a comer con los incrédulos, con los perversos, y decir que es amigo de Dios. La amistad con el mundo, la amistad con aquellos que se oponen a Dios, es enemistad con Dios. Por tanto, si usted pretende, usted tiene la libertad de hacer lo que crea, pero déjeme decirle algo. Cuando usted vaya a los secretos del voto, no crea que allí Dios no lo ve. Ahí Dios está exactamente
al corriente de lo que usted está haciendo. Si usted vota en contra de los enemigos de Dios, puede incluso negarlo o puede sentirse en paz con usted mismo si usted cree que puede hacerlo y decir, bueno, yo voté por eso porque tengo la libertad de hacerlo. Muy bien, pero también Dios tiene la libertad de juzgarlo a usted. Por cada palabra ociosa que hablemos vamos a dar cuenta, pero también vamos a dar cuenta por nuestras acciones. Y cuando usted deposita un voto, usted está hablando, usted está diciendo con sus palabras que está a favor de la agenda que se opone a Dios, la agenda que está de acuerdo en darle fondos a Parenthood, la organización criminal que patrocina el crimen de los niños. Que usted está de acuerdo con una agenda que intenta promover baños mixtos en las escuelas donde su hijo va, que está de acuerdo en que se le quiten fondos a las policías, y cuando usted vea el caos y vea el anarquismo quemando casas, destrozando vidrieras, saqueando, no se quejen, no llame a la policía, porque la policía no va a responder, porque no va a tener fondo. Hoy en día se agrede a la policía. ¿Se vanaglorian de agredir a la policía? ¿Es este el tipo de gobierno que usted desea para usted y para sus hijos? Entonces puede votar por ellos. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa depositaremos nuestro voto para la gloria de Dios por aquellos que están en favor de la agenda de Dios. Así de simple. Por eso digo confiadamente, mi agenda es, mi voto es única y exclusivamente para el candidato que expone lo que Dios expone. Puede estar errado en muchos puntos. No estamos votando por un hombre. Estamos votando por lo que Dios ama. Así de crucial es esta elección. Y es por eso que he sentido en mi corazón la necesidad de advertirles o de dejarles saber que podemos servir a Dios, podemos usar esta oportunidad que tenemos hasta hoy de poder depositar nuestro voto en favor de lo que Dios ama. Tal vez pronto ya esa oportunidad no exista. Así que mientras tengamos esa opción, yo por lo menos voy a hacer uso de mi voto, porque creemos que somos la sal de la tierra, o sabemos que lo somos, y si la sal de la tierra pierde su sabor, ¿de qué sirve? Sino para ser hollada por los hombres y pisoteada y echada en el fuego. Sirvamos a Dios en todo momento, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, en nuestra vida, en toda la oportunidad que tenemos. Pero ahora tenemos una oportunidad. Mientras está combinando a millones de cristianos a que no salgan a votar, la agenda detrás de la cual está Satanás está combinando a todos a votar. Así de sencillo. Así que, como cristianos debemos discernir. No estamos por casualidad en estos días, no estamos por casualidad en estos tiempos, son los tiempos que preceden a los eventos trascendentales que se nos avecinan, que se nos vienen encima. Están a las puertas, está a las puertas todo lo que la Biblia ha profetizado, todas las señales han sido cumplidas. Somos esa generación que vio el regreso de la higuera, somos esa generación que vive en los días de Lot, somos esa generación que ha visto el aumento de la ciencia, somos esa generación que va probablemente a ver el arrebatamiento de la iglesia, y los que se queden verán la firma del tratado de paz o del pacto de paz que establece Daniel 9:27, que es que se cumplirá o cuya paz estará latente por 42 meses, pero será rota al cabo de 42 meses.
Y entonces vendrán los tiempos más difíciles y más terribles que el mundo jamás haya conocido. Aquellas personas que les toque quedarse en medio de la gran tribulación, que no sean arrebatados, enfrentarán la gran ira de Dios. Pero ¿cómo se sentirán si supieron que pudieron al menos depositar su semilla, no porque vayan a cambiar nada, sino para sentirse en paz con Dios, de que hicieron uso de todos los recursos que Dios pone delante de nosotros para servirle? Y yo creo firmemente que el derecho a votar es un recurso que Dios pone delante de nosotros. Si no fuera así, los enemigos de Dios no estarían gastándose billones y billones de dólares. Mire que los fondos que tiene el actual presidente no son nada en comparación con los fondos que tienen el partido contrario, el partido que promueve todo lo que Dios aborrece, que es el partido socialista demócrata. Entendamos esto. ¿Cree usted que es casualidad? ¿Cree usted que billonarios, trillonarios están apostando tanto dinero? Por ejemplo, aquí hay una ley donde los criminales, las personas que han sido convictos de felonías, no pueden votar. Y como hubo una reyerta por esto, pues se estableció una ley que tendrían que pagar todos los gastos que han ellos incursionado producto de sus crímenes para poder votar. Y como no lo podían hacer, pues no podían votar. Pues ahora algunos poderosos, que no voy a mencionar nombres, han dado grandes cantidades de millones de dólares para pagar los gastos de estos criminales con el propósito de que salgan a votar. Dígame ¿ustedes creen que lo hacen porque tienen buena voluntad para que estas personas ejerzan la oportunidad de votar? No, simplemente están de cierta manera intentando comprar sus votos, intentando influenciar para que ellos voten, porque hay miles y miles de personas que han cometido felonías y no pueden votar. Así que hay toda una ofensiva con el propósito de sacar votos de donde sea, usando billones, trillones de dólares para que esto ocurra. Y nosotros, que sí podemos votar, entiendan esto, nos quedamos en casa sencillamente. Entonces, ¿cómo podemos decir ante Dios, Señor, te he servido? Señor, he hecho todo lo que has puesto en mi mano. Y cuando llega el momento en que ocurra la gran tribulación, en que venga esta gran persecución contra la iglesia, cuando la iglesia haya sido arrebatada al cielo, es tan terrible la persecución que viene que no se ve a la iglesia predicando durante la gran tribulación. Después del libro de Apocalipsis, del capítulo 4 al verso 10 al 18, la iglesia no aparece. Un ángel le predica a los gentiles. A los judíos van los dos testigos, Moisés y Elías, y 144,000 sellados. ¿Saben por qué? Por causa de la persecución tan terrible que viene contra la iglesia. Porque va a ser levantada, va a ser erigida una imagen que va a ordenar matar al que no le adore. Que para poder comprar, comer y beber vas a tener una marca que imponerte en tu mano derecha o en tu frente. Y si haces eso, estás sellado para el infierno. Esa es la persecución que va a tener la iglesia, y eso es lo que el comienzo de lo que puede ocurrir aquí si el partido que defiende esta agenda pro aborto, pro gay o pro homosexual, en contra de los principios cristianos, que aborrece el nombre de Dios, que aborrece la voluntad de Dios, se impone. Agenda que tiene el apoyo de los más ricos y poderosos, el apoyo de Hollywood, donde hay tanta corrupción, el apoyo de famosos deportistas. Esto es exactamente con lo que estamos lidiando. Nosotros somos aborrecidos por ellos porque obviamente aborrecen a Dios, y nosotros representamos lo que Dios es.
Por ende, el quedarnos en casa nos hará sentir, si esto ocurre, una responsabilidad que en esta noche yo he sentido en mi corazón, el alertar a todo aquel que tiene la oportunidad de depositar su voto en favor de la voluntad de Dios. Escuchen bien, repito nuevamente, no a favor de un candidato, no a favor de un partido político, sino en favor de los principios de Dios. Mire, si en esta agenda estuviera en el lado izquierdo Barack Obama, antes de darse a conocer cómo él era, porque no se sabía exactamente quién era Barack Obama. Incluso algunos cristianos, entre comillas, no voy a mencionar nombre para no infamar a nadie, fueron incluso asesores de Obama. Escuche esto. Y yo entiendo que eso pudo haber ocurrido al principio, cuando Obama no se había dado a conocer, porque Obama entró encubiertamente. Y luego entonces no ha habido un presidente que se haya levantado más terriblemente contra Dios que él. Y este hombre debió haberse retirado, pero que yo sepa no se retiró. Porque son personas que aman el poder, aman la fama, aman el dinero. Pero del otro lado estaba Mitt Romney. Mitt Romney es un mormón. Y es un hombre que lo mismo está de un lado que de otro. ¿Saben qué? No me interesa votar ni por Mitt Romney ni por Barack Obama en aquel momento si yo no hubiera sabido quién era Barack Obama. Ya en la segunda elección sí. Si en esta elección estuvieran dos candidatos, aunque fueran de diferentes partidos, pero ellos defendieran agendas muy parecidas o que en realidad detrás de esto hubieran otros planes, tampoco me interesa votar. Pero lo que está en juego en esta elección, estamos solamente a un mes de que ocurran las elecciones más importantes que el mundo jamás haya conocido. Y nosotros, los cristianos que vivimos aquí en Estados Unidos, los que somos ciudadanos norteamericanos, tenemos una oportunidad única de decirle al Señor, heme aquí, Señor. No enviar por correo, a menos que no puedas ir. Ir allí personalmente, sea de manera temprana o en el momento de las elecciones, y depositar tu voto. Y estar seguro de que tu voto entra allí. Y sentirte en paz. Y si ocurre lo contrario, tú sabes que hiciste lo que debías hacer. Así de simple. Si el caso es contrario, y a pesar de lo que hemos estado hablando, usted decide, como hay personas por ahí que dicen ser cristianos y llevan en sus autos el sticker de Biden y Kamala Harris. Kamala Harris es una persona que aborrece o que está a favor del aborto 100%. Nosotros no estamos a favor del aborto después de ciertas semanas. Nosotros estamos totalmente en contra del aborto porque creemos que desde que en el vientre de la mujer está el embrión, el feto, ya allí hay vida. Porque Dios le dice a Jeremías, le dice a Dios, tus ojos vieron mi embrión. Es decir, allí estaba Dios, allí estaba el bebé, había una vida allí. Y esto es exactamente la agenda que defiende Kamala Harris, que en breve va a tener un debate con el vicepresidente, que es cristiano, Mike Pence. Entonces, mi pregunta es, ¿usted va a ir orgullosamente a votar en favor de Biden? Es su derecho, puede hacerlo. Pero no se preocupe que Dios les va a juzgar. Porque no se puede amar el mundo y amar lo que Dios aborrece y decir que usted es amigo de Dios. Estando afuera, el Señor estaba enseñando en la sinagoga y llegaron su madre y sus hermanos. Y le dijeron, Señor, afuera están tu madre y tus hermanos. ¿Y qué respondió?
Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es todo lo contrario a lo que esta agenda defiende. Así que si usted va y vota en favor de ellos, perdóneme, pero usted no es amigo de Dios. Tal vez le caiga mal lo que le estoy diciendo. Hoy en día las personas se cuidan mucho de decir o de hablar porque creen que van a herir a las personas. Pablo llamó de frente hipócrita a Pedro. El Señor llamó a los fariseos por su nombre, hipócritas. Cuando estuvo Pablo allí con el procónsul Sergio, aquel hombre que intentaba apartar al procónsul Sergio de la palabra de Dios, llamado Bar Jesús o Elimas, Pablo lo llamó un hijo del diablo, lleno de todo engaño. Si usted no ama lo que Dios ama, perdóneme, usted no es hijo de Dios. Si usted no le duele cuando un bebé es asesinado en el vientre de su madre, usted no es hijo de Dios. Porque si usted está ahora escuchando lo que yo le estoy diciendo, es porque su mamá amó de que usted viviera. Porque si su mamá hubiera amado o hubiera estado de acuerdo con esta agenda, usted no estaría aquí escuchando lo que le estoy diciendo. Usted no hubiera tenido el derecho a nacer que Dios le da a aquellos que Él envía. Cuando un bebé está en el vientre de su madre es porque Dios ha permitido que esté. Mire la madre de Samuel, lloraba amargamente porque no estaba embarazada. Porque no podía quedar embarazada. Y así sucesivamente. Pero ahora es lo contrario, se aborrece a las criaturas, porque estamos viviendo los días finales, los días en que la maldad se ha aumentado en gran manera. El carácter de los hombres es manifiesto, nos acercamos a esos días. Estamos cada vez yendo peor y peor y peor y peor. Y nuestra posición como cristianos es ir al trabajo, regresar, calentar la banca en una iglesia. De vez en cuando escuchamos un mensaje y estamos inactivos. No predicamos la palabra de Dios, no advertimos al pueblo. No visitamos a los enfermos y a las personas que están en necesidad. Y ahora que tenemos ante nosotros una oportunidad de expresar que nosotros servimos a Dios y que vamos a tomarnos el trabajo de ir allí, no a votar por el presidente Trump, no, a votar por la agenda que está en contra de todo lo que los enemigos de Dios aman, que quieren borrar, que quieren cerrar las iglesias. Como está ocurriendo con el caso del pastor MacArthur allá en California. Hay una guerra grande, es un estado demócrata. Mientras están abiertas otras cosas, quieren impedir que John MacArthur, el pastor, pueda predicar el evangelio, pueda congregarse. Y él decidió hacerlo, porque es necesario servir a Dios antes que a los hombres. Pero ahí sí, son perseguidos las personas, quieren imponerle grandes multas al pastor MacArthur. Incluso lo amenazan con encarcelarlo. ¿Es esto lo que queremos que ocurra en todos los Estados Unidos? Y nosotros nos vamos a quedar en casa tranquilamente. No debemos votar. No, debemos ser activos y usar todos los recursos que Dios pone delante de nosotros para servirle. Si luego de eso el enemigo de Dios o los enemigos de Dios que usan a este hombre para poder tomar el control, para cambiar lo que hoy conocemos como gobierno, para cambiar los tiempos, para cambiar las leyes, para hacer caer a los Estados Unidos, que es el propósito que hay detrás de todo esto, y este hombre es elegido, es porque Dios lo permitió. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos a rebelar, vamos a hacer motines o hacer lo que hace Black Lives Matter o lo que hace Antifa. Vamos a quemar lugares de ninguna manera. Vamos a aceptar lo que está ocurriendo. Sabemos que estamos ya a un punto de la gran tribulación. Sabremos que estamos a punto de ser arrebatados a las nubes los que estamos aquí y que el tiempo de la gran persecución está a las puertas y lo vamos a entender. Ahora, lo que no vamos a hacer
es que ese tipo de agenda nos imponga que nosotros tenemos que permitir que nuestros bebés sean asesinados. No lo vamos a aceptar, aunque estén ellos en el gobierno, porque es necesario servir a Dios antes que a los hombres. Y tampoco vamos a aceptar que nuestros niños sean enseñados en los colegios a que pueden elegir un varón o pueden elegir una hembra. De ninguna manera. No lo vamos a aceptar. Porque vamos a aceptar todo lo que el gobierno, las leyes que pueden ser aceptadas, pero que no se opongan a la palabra de Dios. Ahora, tampoco nos vamos a oponer de manera violenta, pero no lo vamos a permitir. Si tenemos que ir a la cárcel, vamos a ir a la cárcel. Por servir a Dios. Vamos a perder nuestros trabajos. Pero no vamos a doblegarnos ante esa agenda perversa que intentan imponernos. Sé que este es un mensaje inusual. Sé que este es un mensaje fuerte para la persona que lo está escuchando. Pero mire, hermanos, cuando usted ve el cielo nublado y ve todo oscuro, sabe que viene un aguacero inminente. Lo que nosotros estamos viendo delante de nosotros es más que un aguacero inminente. Los vientos huracanados nos están golpeando ya. Escuchen bien, se cierne un peligro grande sobre esta nación. Incluso hay un peligro de una guerra civil. Escuchen bien esto. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar doblando rodillas, orando. Obviamente nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, pero hacer todo lo que tengamos a la mano. Incluso, independientemente de que estemos orando, de que estemos confiando en Dios, hacer todo lo que podemos. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad, en un mes vamos a tener la oportunidad de depositar nuestra boleta en favor de los planes de Dios. Amados, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Esto no se trata de que es una elección. A usted le gusta el helado de mango, a mí me gusta el de chocolate. No, no se trata de eso. Escuche bien. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 5, que no nos sentemos a la mesa con aquellos que practican lo que Dios aborrece. En ninguna manera nos podemos sentar con una persona que no conoce a Dios con el propósito de hablarle la palabra de Dios. No para compartir con él, sino para hablarle. Tal vez compartimos en un momento dado con el propósito de hablar. Ese es el propósito. Pero con aquellos que conociendo la palabra de Dios están en favor de esta agenda y lo dicen abiertamente, perdóname, ese no es mi hermano. Ese no es mi hermano. Que no te gusta cómo habla el presidente, que tal vez es grosero a veces, que tal vez dice cosas mal dichas, está bien, estamos de acuerdo. Pero votar a favor de una agenda que es enemiga 100% de Dios, perdóname, hermano, con esa persona yo no me siento. Porque las escrituras son claras en cuanto a eso. Somos amigos de los amigos de Dios. Los que aborrecen a Dios no son nuestros amigos, si es que amamos a Dios. Así que, de esta manera, terminamos este mensaje. Creo que hemos podido entender lo que la Biblia dice: no participemos de las obras infructuosas del mal, no nos hagamos uno con estos perversos enemigos de Dios, y siempre estemos dispuestos a ser la sal de la tierra, la luz de este mundo. Amemos lo que Dios ama, aborrezcamos lo que Dios aborrece. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.